Hola, ¿cómo están? Bueno, pues este va a ser el primer tema del libro de Apocalipsis. Ya el primer video que les mandé fue acerca de la introducción. Y hoy vamos a ir comentando Apocalipsis capítulo 1. Trae 20 versículos, del 1 al 20. Y pues lo vamos a ir viendo uno por uno. Les recuerdo que es bueno que tengan su cuaderno, una pluma, para que apunten, verifiquen en su Biblia lo que vamos a estar comenzando y oramos en este tiempo. Padre, gracias Señor por esta bendición, porque tú nos vas a dar de tu palabra escrita en la Biblia, Señor, en ese libro sagrado, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empezaré leyendo los primeros dos versículos, Apocalipsis 1 y 2, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Recordemos que es una cadenita. Dios le da la revelación a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel al pastor, al apóstol Juan, pues pastor y apóstol Juan, y Juan a sus siervos, que somos su iglesia. Luego menciona las cosas que deben de suceder pronto. ¿Y qué es pronto para nosotros? Al tiempo de Dios se le llama kairos, del griego, que significa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Entonces, el tiempo de Dios es impredecible. Para nosotros es muy diferente, pero para Dios, pues es el momento adecuado y oportuno para Él. Así se define como el tiempo de Dios. En cambio, para nuestro tiempo se le llama cronos, que es un lapso medible. Es un lapso medible que es cuantitativo, mientras el tiempo de Dios, el kairos, es cualitativo. Algunas porciones de la Biblia mencionan que para Dios un día es como 1000 años. No se sabe el tiempo exacto de la venida de Jesús, pero la Escritura sí nos enseña que habrá señales que de hecho ya se están dando. En el verso 2 que leímos, habla del testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo. Recordemos el Evangelio de San Juan, verso 1, capítulo 1, que dice que en el principio era el verbo, y algunas versiones se refiere a la palabra. En algunas Biblias dice, en lugar de verbo, dice la palabra. O sea, en el principio era la palabra. En ambos casos, verbo, la palabra, es Jesucristo. Entonces, cuando dice testimonio, significa la palabra viviente, que es Jesucristo, y para nosotros es la palabra escrita. O sea, que es esta revelación, que no es algo ficticio y real, sino que es completamente real. Porque Juan, como lo dice, lo va a expresar y nos lo dejó escrito, porque así es la orden: escribe de todas las cosas que has visto. El verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, bienaventurado significa siempre feliz. Y es una expresión de ánimo descrita en esos tres aspectos principales que leímos. Dice leer, escuchar y guardar. Esos tres términos son bien importantes. Generalmente el que lee es quien enseña la palabra, como en las sinagogas lo hacían antes. Había alguien que se levantaba y leía el libro. El maestro, o en este caso el video, lo que estamos aprendiendo juntos. Luego, los que escuchan, que no solamente están viendo este video, sino que están atentos por saber las cosas que están escritas en la Biblia, y sobre todo en este libro que estamos estudiando. Lo tercero dice: a los que las guardan.
Es decir, cuando la Biblia nos enseña de guardar las cosas en nuestro corazón, significa que no las desechemos, sino que las retengamos aquí. Y nos termina diciendo el verso 3, porque hay que guardarlas. Es como para tomarlas tan en cuenta, porque dice, porque el tiempo está cerca. Luego viene un saludo a las 7 iglesias, capítulo 1, versos 4, Juan 4 y 5 voy a leer. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos analizando esta parte. Este es un saludo de Juan a las 7 iglesias en Asia. No significa que había solo 7 iglesias, había cientos de iglesias, pero Dios escoge a 7 iglesias representativas de todas las iglesias cristianas de aquel tiempo y que representan las iglesias del tiempo de hoy. Recordemos que el número 7 significa la plenitud de Dios, o sea, lo completo. El número 7 se escribe infinidad de veces en la Biblia y en todas se va a referir a la plenitud de Dios. Pero el saludo que viene aquí plasmado no es solamente de Juan, sino de los 7 espíritus que representan el Espíritu de Dios y también de Jesucristo, el testigo fiel. Es decir, que se nos presenta la Trinidad. Imagínese el inicio de un saludo. ¿Se imagina qué privilegio? Ser saludados por la Trinidad de Dios, lo que comúnmente conocemos como la Santísima Trinidad, y que te digan gracia y paz. ¿A ti? Gracia y paz. Gracia es el regalo que Dios nos ha dado para ser reconciliados con Él más bien, por medio del sacrificio de Jesús. Pero también la gracia es el poder de Dios para vivir en una vida plena, agradable a Él. ¿A través de qué? Pues a través del Espíritu Santo. Tú le pides a Dios, le pides de su gracia, y es algo que Dios te quiere dar. Y te la da. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Aunque no la merezcas, ¿sí? Porque ni tú ni yo merecemos la gracia de Dios. Pero con un arrepentimiento sincero delante de Dios, es que recibes de su gracia. Y la paz de Dios, pues es lo que nace del corazón a través del Espíritu Santo. ¿Sí? En hebreo, la paz de Dios es shalom. Esa es la palabra, quizás la han escuchado antes. Luego dice el verso 5, de Jesucristo el testigo fiel, o sea, es el testigo en el que se debe confiar, por eso es fiel. Todo Apocalipsis es el libro fiel, porque habla de Jesucristo. Y dice, el primogénito de los muertos, que es el que ha regresado, o sea, el primero que ha resucitado de entre los muertos, porque después, cuando el Señor venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Jesucristo es el primero que ha resucitado de entre los muertos. Pero lo que dice primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es que podemos comprobar que habrá una bendita resurrección. Este verso 5 termina diciendo,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí nos está recordando, porque pues, nos está hablando a nosotros este libro, que nos amó tanto que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ustedes se hubieran imaginado que el libro de Apocalipsis nos recordaría el sacrificio que Cristo hizo por nosotros? ¿O creyeron que solo era un libro que trata del fin del mundo, como mucha gente cree? Apocalipsis, la revelación, habla de los últimos tiempos, del fin del mundo. No, conforme vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta la cantidad de veces que nos recuerda el libro de Apocalipsis al Cordero Santo, a Jesús. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que nos hizo un reino donde Jesucristo es rey. Y nos hizo sacerdotes para tener una relación con su Padre. Fíjese cómo lo menciona Él. No dijo nuestro Padre. No nos incluye a nosotros como nuestro Padre. Dijo su Padre. ¿Por qué? Aquí se refirió Jesucristo a su exclusividad como el unigénito Hijo del Padre. Porque la Biblia dice eso. Es el unigénito Hijo de Dios. El único Hijo. ¿Sí? Pero nosotros somos adoptados, según dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El sacrificio de Cristo es lo que nos hizo ser adoptados para Dios como sus hijos. Y al final del verso dice que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso significa que su reino será por toda la eternidad. Y nosotros con el Rey en esa eternidad. Pero ¿sabe qué? Se necesita creerlo. La eternidad es con Cristo. Por eso dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero hay que creer. Verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Al venir en las nubes, literalmente, todo ojo le verá. Eso va a ser literal. Porque cuando venga va a establecer su reino aquí en la tierra. Bueno, quizás en el tiempo pasado hubiera sido muy difícil entender que todo ojo le verá al mismo tiempo. Sí, pero ahora, con la tecnología que existe, ¿cómo será? ¿Quién sabe? Pero es seguro que todo ojo le verá. Ahora, los que le traspasaron, o sea, los judíos, y todos los que dice de los linajes de la tierra, que son los gentiles, o esos que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, dice que se lamentarán. Ahora, en el concepto que vimos en la introducción del primer video que les mandé de la postura premilenialista, donde su pueblo no pasará la gran tribulación, la iglesia ya no va a estar, sino que seremos arrebatados y le veremos en las nubes, pero esta no es su segunda venida. El arrebatamiento y su segunda venida son dos acontecimientos diferentes, así es que tome nota. Verso 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí se refiere a que Él es el todo. En el texto griego son la primera y última palabra, el alfa y el omega. La primera y última palabra del alfabeto. Entonces, Él es el único que lo abarca todo. Es el principio y el fin, que abarca toda la eternidad. El que era
desde la creación, el que es hoy y el que ha de venir por segunda vez. Pero es importante, al estar estudiando Apocalipsis, saber cuándo el libro está hablando sobre lo pasado, cuándo está hablando sobre lo presente y cuándo sobre lo que ha de venir. Tal como dice Apocalipsis 1:19. Y aquí me voy a adelantar un poquito. Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, después de que la iglesia ya no está. Aquí se nos acabó el tiempo. Seguiremos con el versículo 9 en adelante en nuestra próxima sesión. Habla de la visión del Hijo del Hombre y de cuando Juan es trasladado en el Espíritu al cielo. Muy interesante. Nos vemos la próxima. Bendiciones.